Hola, hola, soy Isabel Velázquez y estoy muy agradecida de poder relatarles mi experiencia en la reunión de diálogo del día de hoy, que la he titulado Transformando mi karma con el budismo del sol. Conocí el budismo Nichiren de la Soka Gakkai Internacional de Venezuela en 2009, justo después de mi divorcio. Desde la primera reunión sentí una conexión especial con Nammyo Horenge Kyo y la práctica del Daimoku me daba una calma y claridad difíciles de explicar. Sin embargo, aunque estudiaba bastante y todo dentro de esta filosofía me hacía mucho sentido, me costaba tener una práctica asidua más allá de momentos de estrés o de tristeza. Pasó casi una década hasta recibir mi Gohonson. En esos 10 años me dediqué a trabajar y a estudiar. Soy hija única, vivo con mi mamá y volqué toda mi energía a mi desarrollo profesional. Me especialicé en el periodismo de salud y trabajé en varias revistas venezolanas muy prestigiosas. En 2015 se publicó mi libro de motivación para la mujer en femenino y fui galardonada como la periodista de salud más influyente del estado Miranda por el diario La Región. Ese mismo año comencé a cursar una maestría en sexología y en paralelo hice un diplomado de coaching de vida. Sin embargo, al graduarme en 2018, caí en una profunda crisis existencial, manifestando mucha ansiedad e insomnio. Cuestionaba si mis elecciones profesionales eran las correctas, porque aunque me gusta mucho la sexología, trabajar con pacientes con dificultades sexuales fue todo un reto. Además, no conseguía un buen trabajo y migrar significaba dejar a mi mamá sola, cosa que no quería hacer. No menos importante, mi vida personal después del divorcio había quedado en pausa y descubrí que construí una coraza por miedo que me aislaba de la posibilidad de establecer una nueva relación de pareja y al mismo tiempo eso me hacía sentir profundamente sola y preocupada por mi futuro. Con todos estos sentimientos encontrados, me acerqué de nuevo a la SGI y comencé a participar en las reuniones de los jueves en el Centro Cultural. Me sentí atesorada por los miembros, asistí a las reuniones de diálogo en mi grupo y después de 3 meses de práctica asidua, recibí mi Gohonson el 27 de octubre de 2019. Tenía aún muchas dudas en mi mente, pero una certeza más grande en mi corazón de que estaba haciendo lo correcto. Progresivamente la ansiedad fue cediendo. Conseguí un trabajo remoto en una revista en Estados Unidos y en 2020, cuando empezó la pandemia, estaba muy involucrada en las actividades de la SGIB. Como vicerresponsable de grupo, comencé a apoyar a las damas en las reuniones virtuales y a ver a mis pacientes a través de consulta online. Me sentí muy acompañada y disfrutaba de la protección de mi práctica en un momento global de muchos cambios. En 2021, además de trabajar, hice un diplomado en psicología positiva y una especialización online en periodismo con enfoque de género. Aprovechaba todo el tiempo libre que tenía para continuar formándome. En octubre de ese año, durante mi mamografía anual, me descubrieron un quiste benigno en el seno derecho, que con el transcurrir de los meses comenzó a crecer hasta los 5 centímetros de diámetro. En agosto de 2022 me realizaron una punción para drenar el líquido, cuyo resultado fue normal. Sin embargo, en un ecosonograma de seguimiento, la doctora observó una porción de tejido de forma irregular que no le gustó. Su instrucción fue hacer una mamografía de emergencia, cosa que no se pudo lograr hasta 2 meses después porque el mamógrafo de la clínica se había dañado y lo ideal era hacer el examen con el mismo equipo. Esos 2 meses fueron de daimoku intenso y sostenido frente al Gohonson, con mucho miedo y con la palabra cáncer como una amenaza.
Entonaba entre lágrimas, imaginando el peor de los escenarios, hasta que un día ese miedo se transformó en fortaleza. Determiné que no importaba si el diagnóstico era el que tanto temía. Confiaba en que todo se iba a alinear para salir victoriosa. Ese cambio de postura fue un alivio ante tanto miedo. Pocos días después, mi doctora decidió que no podíamos esperar más y me envió a otra clínica para realizar la mamografía de emergencia. Tras completar el examen y un ecosonograma de confirmación, me dio la noticia. No había rastro del quiste ni cicatrices internas. Mi oración había sido respondida. Con profundo agradecimiento continué entonando y participando en las actividades de la GACAI. Cada día fortalecía mi fe, además de orar por todas mis metas. En mi corazón estaba ese deseo de transformar mi karma de pareja. Tenía fe de que sí existía el hombre para mí y que no estaba tan lejos. El día menos pensado lo conocí en el centro cultural durante el repaso para el examen de budismo. Ese día era el 6 de agosto de 2023. Nos presentaron y ya llevamos más de año y medio de una relación armoniosa y muy feliz, donde además ambos estamos haciendo revolución humana. He podido comprobar con mi propia vida que la transformación del karma en dirección a la felicidad es un proceso que se vive día a día, donde pruebas reales como estas, grandes y pequeñas, se experimentan en la cotidianidad. Confirmé también que la clave está en la fe, en la práctica y en el estudio, pilares para desarrollar un espíritu invencible donde no haya espacio para la duda, que sí se puede ser feliz en medio de los desafíos, tal y como somos, creando valor para nosotros mismos y para los demás, elevando en nuestro corazón el sol de la budeidad y con ello también impactando positivamente al medio ambiente. Hay una carta de Nichiren Daishonin a la monja laica Zenitsu que se ha convertido en una orientación a la que vuelvo a menudo cuando mi oscuridad fundamental se manifiesta en forma de negatividad. Dice: supongamos que un barco navega en alta mar, aunque esté sólidamente construido. Si se abre una grieta y el agua se filtra en la nave, todos los que están a bordo naufragarán juntos. Aunque el caballón que separe los campos de arroz sea resistente, si una hormiga cava un orificio de lado a lado, tarde o temprano el agua terminará escurriéndose y vaciando el arrozal. Quite del barco de su vida el agua salobre de la duda y de los actos contra la ley y refuerce los muros de su fe. Esto es una cita de los escritos de Nichiren Daishonin 2008, página 655, ante lo cual Sensei Daisaku Ikeda, mi mentor de vida, explica que enfrentar los actos contra la ley que vuelven impotente al ser humano y lo llevan a negar su potencial infinito es el espíritu esencial del Daishonin, que consiste en refutar lo erróneo y revelar lo verdadero. Para finalizar, quiero compartirles mi reflexión. Para comenzar a experimentar la transformación del karma, hay que entonar Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, todos los días y con todo el corazón. De esta manera nuestra vida se conecta con la manifestación de todos nuestros deseos y desarrollaremos una fuerza vital, coraje y amor compasivo que nos permita superar cada obstáculo siendo victoriosos. Gracias por su atención. Gracias por escucharme. Espero que esta experiencia les sirva para que comiencen a practicar. Chao, chao.